Muy buenos días, Iglesia. Reciba cada integrante las más ricas bendiciones de nuestro Dios. Hoy es un día especial en el Perú, mi país de origen, por cierto. Se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Con mucho fervor invoco la bendición divina para candidatos y electores en el Perú y el resto del mundo, donde nos encontramos algunos. Dios con el Perú en este día especial. Y ahora la reflexión correspondiente. Misión Paulina a los gentiles. Misión Paulina a los gentiles. Está basada la reflexión en el libro de Colosenses, capítulo 1, los versos 24 y 29 al 29 y el capítulo 2, versos 1 al 7. Y con esta reflexión continuamos la serie sobre el libro de Colosenses. Introduciendo el tema. Si a la totalidad de los judíos le sumamos la totalidad de los gentiles, obtenemos como resultado la humanidad entera. Dios anheló desde un principio la redención del ser humano en el mundo. Pablo sería el escogido de Dios y el responsable de develar este gran misterio y proclamarlo para el conocimiento de todos. Este misterio es uno de los temas fundamentales tratados por Pablo en su carta a los Colosenses, y es el texto mencionado que sirve de base a esta reflexión. Es a partir de esta comprensión que la iglesia de Colosas debe andar como es digno del Evangelio, imitando al preeminente Jesucristo para testimonio al mundo entero en todas las épocas del cristianismo. Las iglesias que habían sido organizadas en Europa Oriental, las iglesias mencionadas en el Apocalipsis, serían quienes conocerían esta gran verdad divina en el tiempo que les satisfizo a Dios y por medio de quien se constituiría en el gran apóstol. El texto contiene aspectos precisos sobre el tema: aflicciones de Pablo como ministro de la iglesia, revelación del misterio redentor divino a los gentiles, crecimiento de los fieles en los valores y principios de la fe cristiana y cómo andar en consonancia con la voluntad divina. Trataré de explicar estos aspectos. En primer lugar, comentaré las aflicciones de Pablo como ministro de la iglesia. Los versículos 24 y 25 dicen lo siguiente: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Con la honestidad que lo caracteriza, Pablo reconoce que sufre por la iglesia, por las dificultades que generan los ataques doctrinales a la feligresía, por la incertidumbre de los creyentes gentiles con respecto a la redención, y la incertidumbre de los judíos con respecto al nuevo pacto en Jesucristo. La persecución física es un atentado contra la vida del ministro. Esas son las aflicciones de Pablo. Ahora bien, Pablo aclara que sufre, pero sufre con gozo, en tanto se sabe ministro de la iglesia, por voluntad y obra de Dios, para proclamar el evangelio redentor de Jesucristo, que es la palabra misma de Dios. En segundo lugar, comentaré la revelación del misterio redentor a los gentiles. Los versos 26 al 29 dicen lo siguiente: El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos,
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Por necesidad del tema, considero pertinente bosquejar la revelación de Dios al ser humano. Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, con quienes se relaciona desde el principio en términos de adoración, amor, provisión, cuidado. Posteriormente, el hombre desobedece y se rebela contra Dios y se aleja de Él. Muy a su pesar, sin embargo, Dios sigue cumpliendo con sus prerrogativas, pero el hombre no corresponde. Más tarde, Dios da origen en Abraham a un pueblo que sería de testimonio al mundo, el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Es un pueblo privilegiado, en tanto mantiene comunión con el Creador, pero igual rebelde, así lo manifiesta su historia. Hace 2000 años Dios se revela en Jesucristo como el Salvador del mundo. Pero los judíos se creían exclusivos de Dios. Toda la escritura profética así daba a entender. Sin embargo, llegó el momento de integrar en el plan redentor divino a todos los gentiles que creyeran en Jesucristo. Los gentiles son las gentes de todo el mundo. Pablo sería el ministro que proclamaría y enseñaría sobre la revelación de ese misterio escondido desde los siglos a los gentiles, quienes obtendrían las bendiciones propias de la redención en Cristo Jesús, en quien serían perfeccionados. Pablo cumple esta misión con esfuerzo y valentía, en tanto supera las aflicciones propias de la labor misional. En tercer lugar, comentaré valores y principios cristianos y cómo andar en consonancia con la voluntad de Dios. El texto nos dice lo siguiente: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pablo fue un excelente misionero, pero también un insuperable pastor. Anhelaba consolar los corazones de los fieles. Anhelaba una relación de amor entre los fieles. Anhelaba un conocimiento preciso del misterio en los fieles. Admiraba el buen orden y firmeza de convicciones de los fieles. Pablo se identificaba con ellos y se esforzaba por ayudar a la iglesia a seguir la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Un verdadero pastor conforme al modelo de Jesús. Por lo tanto, en razón de todo lo anterior, les dice Pablo, deben andar como es digno del Señor, arraigados en Él, sobreedificados en Él, confirmados en Él, enseñados en Él, abundando en acción de gracias. Es decir,
amarrados firmemente y convencidos en Él. Eso es lo que significa arraigados. Creciendo paulatinamente como hombres y mujeres transformados por el poder de Dios. Seguros de esa relación con el Señor, encarnando y convirtiendo en vida las enseñanzas de Cristo. Siempre agradecidos por todas las bendiciones recibidas del Creador, que se resumen en la redención de cada fiel. Esto es andar en la voluntad de Dios. Para finalizar, qué excelsa la misión de Pablo a los gentiles. Un corazón apasionado, apasionando corazones, transformando vidas, acercando a los fieles a una comprensión suprema del Dios de gracia, de amor, de perdón y de redención, testificando con su vida y obras a Jesucristo, quien hizo factible el plan divino de la redención, de la cual somos beneficiarios todos los que hemos creído en Él, judíos y gentiles. Amén. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, gracias por revelarnos tu voluntad de amor, tu voluntad de perdón, tu voluntad de protección, de cuidado para todo el mundo. Y gracias porque tu palabra nos hace entender esta verdad tuya a favor nuestro. Te suplicamos que bendigas nuestros corazones, te suplicamos que bendigas nuestras vidas en su totalidad, conforme a las riquezas de tu gracia. Una oración especial, Padre mío, por el Perú y sus habitantes que en este día y en todas partes del mundo, quienes habitamos por razones especiales, pues tengamos la dirección tuya para poder decidir el futuro inmediato de nuestro querido país. Dirige las elecciones, oh Dios, que se haga tu voluntad en ellas. Es un ruego que te lo hago de todo corazón en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.